¿Cómo le va? Es un gusto saludarle en esta ocasión, hoy aquí en su programa Latente, investigando la biodiversidad. Este programa quincenal que muy afortunadamente usted lo recibe a través del canal 35.1 de televisión digital terrestre, televisión abierta, el 35 en su sistema de cable local y también estamos a través de la red de redes en la internet, a través del Facebook Live UJAT. Hoy tenemos un tema más que interesante que identifica a Tabasco, que identifica esta parte del país, nuestra Casa Universitaria del Cacao y el Chocolate. Y este es el documental que tendremos hoy, el cual nos va a trasladar al origen de nuestra Casa Universitaria del Cacao y el Chocolate, este espacio que fue concebido como un homenaje vivo a este fruto, la biodiversidad, la historia, el vínculo profundo que tiene con la identidad del mexicano y del tabasqueño en específico. Nuestro documental recorre la conformación de un equipo multidisciplinario de esta casa de estudios, la UJAT, en donde profesores e investigadores, colaboradores, unieron sus saberes para dar vida a este recinto único a través de testimonios, experiencias compartidas y revelan los desafíos, los aprendizajes y los secretos detrás de un proyecto que integra cultura, ciencia, diseño, tecnología, entre aroma y arquitectura museográfica e innovación. Nuestra Casa Universitaria Cacao y Chocolate se presenta como un espacio de encuentro, memoria, que ofrece experiencias sensoriales y educativas para toda la sociedad. Y hoy nuestra invitada, ella, investigadora postdoctoral del Colegio de la Frontera Sur en la Unidad Villahermosa, además es una colega de hace mucho rato y los medios de comunicación no son una novedad para ella. Vania Cruz Palacios. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Bienvenida. Es un tema que conoces de cabo a rabo, podemos decirlo. Sí, afortunadamente sí. Como tabasqueña elegí este tema de investigación doctoral. Llevo ya 8 años investigando sobre la continuidad del cultivo de cacao en nuestro estado y la verdad es que me siento muy orgullosa de poder hablar de él. Humildemente daré mi opinión y espero compartir con nuestra audiencia un poquito de lo que sé. Gracias. La humildad le acode muy bien, doctora, y con este asunto del postdoctorado. Y bueno, usted ya sabe, ya conoce a uno de los mejores fotoperiodistas que tenemos en Tabasco, es el maestro en ciencias, el biólogo Neil Evet Melet Morales Rodríguez, quien nosotros conocemos como Neil Morales. ¿Cómo estás, Neil? Bien, un gusto estar en un nuevo episodio en este programa Latente. Un gusto compartir aquí la mesa contigo, Gilberto, y con la doctora Vania. Un placer. El cacao representa una historia completa para mucha gente. El cacao nos tiene desde hace mucho tiempo en el mapa. Pero esta Casa Universitaria del Cacao y el Chocolate no es solamente la semilla, es investigación, es arquitectura, es diseño, es... ¿Por dónde le entramos, doctora? Híjole, la Casa Universitaria, creo que desde su concepción y después de 2 años de permanencia, ha demostrado que es un espacio en el que confluyen, como bien has dicho, la parte cultural, la parte identitaria de nuestro estado, pero además tiene sus fundamentos científicos también fundamentados en un equipo multidisciplinario de nuestra universidad, que lo que ofrece al visitante, el producto que ofrece es la historia completa de lo que es el cacao tabasqueño. Me hago eco del libro que se publicó paralelo a la inauguración de la Casa Universitaria del Cacao y el Chocolate, porque es el cacao de Tabasco desde todas las aristas, desde todas los posibles temas que pudiéramos querer abordar para querer conocer. Es un espacio que no deja indiferente a nadie, porque en Tabasco y en México el cacao lo sembramos, lo comemos, lo transformamos, lo vendemos, lo tocamos. Y es algo que como tabasqueños y como mexicanos ha sido parte de nuestra identidad, es un elemento de nuestra cultura, como te repito, desde una de esas aristas lo hemos tocado. ¿Quién en México no se ha tomado un chocolate el día de la Rosca de Reyes? Bueno, es que también entrar por el lado de la gastronomía es
más que importante. Ahí voy a dar un pie para el maestro Morales. Neil, no solamente es la cocina lo que retrataste, no solamente es el plantillo, no solamente es la maqueta, es todo un conjunto lo que retrataste en este documental, sí. Un documental que vamos a ver en unos minutos más porque es la esencia de nuestro programa, pero háblanos de cómo se concibe este documental con base en lo que apenas si nos está mostrando la doctora. Sí, por su relevancia de esta especie, el teorema cacao, pues bueno, se concibe este espacio dentro de pláticas. Y bueno, que estaba en diciembre haciendo mis documentales, me entero que iba a cumplir un aniversario más este espacio, ¿no? Entonces me pongo manos a la obra, preparo mis cámaras, mis micrófonos y empiezo a buscar a elementos, más bien a personas que colaboraron para la concepción de este espacio. Entonces muchos eran del área de química, otros del área de diseño, otros del área de museografía, por supuesto también de las experiencias, toda esta parte más de lo que se ofrece al público. Entonces empiezo a explorar parte de todas estas de este trabajo, y empiezo a buscar cuál es la esencia, desde la idea del licenciado, el rector Guillermo Narváez Osorio, de esta planteamiento de crear un recinto al cacao, empiezo a explorar todas estas aristas. Entonces, en este documental trato de, como bien mencionas, retratar cada una de estos enfoques multidisciplinarios y qué mejor a través de la experiencia de la cámara. Muchos me mencionaban, es que estábamos haciendo nuestras actividades de clases de química, lo del día a día, cuando nos llega esta noticia, queremos un espacio, ¿pueden o no pueden? Pues claro que podemos, así fue con todos los rubros. Entonces, ante esa importancia de tratar de ver más allá del espacio, lo vemos actualmente, cómo está constituido, pero qué hubo para llegar a lo que conocemos hoy, es lo que quise explorar en este documental. Y es lo que está plasmado en el documental. Doctora Vania, es importante que tengamos la concepción antes del espacio físico, antes del documental. Tenemos una historia, tenemos una tradición, tenemos todo un bagaje cultural con el cacao. Ayúdanos con eso, doctora. Sí, yo te voy a entrar por la parte de la investigación. Okay. Todo el fundamento científico no es únicamente la parte biológica, no es la parte agronómica, no es la parte química, quiero que el público se imagine lo que sucedió allí. Todos los científicos, todos los investigadores de nuestra máxima casa de estudios se organizaron para abordar el tema del cacao, cada uno desde sus propios derroteros. Químicos, agrónomos, biólogos, expertos en museografía, sociólogos, historiadores, porque aquí en Tabasco el cacao está permeando en cada una de las actividades de todos. Todos tenemos que ver con el cacao. Entonces, ese abordaje multidisciplinario, interdisciplinario, trascendió en una estructura física que es la Casa Universitaria del Cacao y el Chocolate. Entonces, imagínate que los biólogos están aportando todo lo que es el conocimiento de la planta, los agrónomos, la parte de lo que es la transformación del producto, cómo producirlo, cómo transformarlo, desde la parte de la mercadotecnia también, cómo se está sacando ese producto ya transformado fuera del campo, el conocidísimo bean to bar, o sea, del grano a la barra, que también ya hoy en día lo conocemos como del árbol a la mesa o de mi rancho a tu casa, ¿sí? Es esa expresión que uno no lo ve hasta que no lo empieza a estudiar. Y entonces entrar en la Casa Universitaria del Cacao y el Chocolate y conocer desde la plantita de lo que esa sencilla florecita conlleva en su interior, todo el camino tan largo que tiene que llegar, y de la mano de los científicos irlo explicando a los visitantes, que puedan conocer cómo los niños y los señores y las señoras que están en zonas donde el cacao ni siquiera se conoce. Hay lugares donde no saben ni siquiera que el cacao es un árbol que crece dentro de una mazorca
y todo el proceso que tienen que llevar a cabo. Hay lugares donde creen que el cacao crece bajo tierra. Y hay una parte bien interesante, pues me dicen, es que en los limoneros, Gil, el aroma es tal o cual. Cuando vas al parque, al campo de los naranjales, el aroma es tal o cual. Así huele el cacaotal. Y no me atrevo yo a decirle, no, esa no es la forma de conocer el aroma de un cacaotal. Y si me equivoco, el cacaotal tendría que oler o a canela o a pimienta, que serían los árboles, los cultivos que van junto a el madreado que le llaman. Esa parte también la tienen ustedes los investigadores. Claro que sí, porque el cacaotal no es un sembradío de monocultivo como la caña o como vemos la palma de aceite o el plátano, que son tan importantes en nuestro estado, pero que no hay que olvidar que son monocultivos. El cacaotal es un entorno, un microambiente megadiverso, o no digamos megadiverso, pero muy diverso, en el que a través del suelo, entre las raíces, se van comunicando las plantas y toda esa conversación química se manifiesta en lo que tú bien estás diciendo. Bien, y hay esta parte importante, el trabajo del maestro Neil Morales y el trabajo de la doctora Vania Cruz Palacios en la investigación científica, en la realización de un documental, hacen este clic para que usted tenga una visión completa luego de ver el documental que tenemos y sí, visite nuestra Casa Universitaria del Cacao y el Chocolate, un lugar en el que definitivamente usted conocerá cómo es y de dónde viene ese chocolate en barra y lo vamos a conocer desde que es una semilla. Tenemos más en esta charla con la doctora Cruz y con el maestro Morales. Volvemos después de eso. Estamos de regreso con ustedes. Es Latente, investigando la biodiversidad. Y hoy con este documental especial y específico para nuestra Casa Universitaria del Cacao y el Chocolate, pues mira que desde el Colegio de la Frontera Sur, aquí en la Unidad Villahermosa, ya tiene muy buen rato haciendo un trabajo de primerísimo nivel la doctora Vania Cruz Palacios, quien es investigadora, hoy investigadora postdoctoral. Vamos a regresar con el maestro Neil Morales. El tener una cámara metida, no sé si es de fotografía, no sé si es de video, no conozco mucho del tema, pero el tener estas cámaras en ciertos horarios, con ciertas temperaturas, con ciertas dificultades, el mosquito que nunca se quita, la dificultad de armar el documental, maestro. Sí, hay retos de campo, por supuesto, porque al final estos equipos tecnológicos, dependiendo, si compramos uno más económico, pues no son resistentes a la intemperie, ¿no? Obviamente vas ahí al cacaotal con la humedad, a la sombra, por supuesto, lo que decían algunos por ahí, insectos. Hay que tener mucho cuidado, principalmente que los lentes se empañan, generalmente en las mañanas, ¿no? Igual estos lentes intercambiables donde quieres un plano más general, angular, de donde se vean todo el paisaje, y luego quieres una foto a detalle de la flor que es muy pequeña. Para esto se utilizan lentes especiales que se les llaman macros, en el cual permiten amplificar, vamos a decir, el campo de visión de los objetos pequeños, ¿no? Entonces, al hacer el cambio por ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero, digamos, teniendo este cuidado, pues obviamente el placer de estar ahí documentando a veces nos hace tomar ciertos riesgos que al final en el documental, pues bueno, como en este caso, para mí valieron la pena. Obviamente hay que tener mucho también detalle más allá de esa parte del equipo, donde nos vamos a meter, porque primero, antes que el equipo es uno, ¿no? Luego, pues hay partes por ahí, me tocó enfrentarme al lodo y esas cosas. Pero bueno, siendo biólogo, yo creo que es el pan de cada día. Diría la frase, estás en tu lodo. Pues prácticamente. Prácticamente. Sí. Textualmente estás en tu lodo. Y regresamos con la doctora Cruz Palacios. Vania, el que tengamos esa delicadeza en el cacao. ¿Es niña blanca, enana blanca? ¿Cómo se llama la florecita? Yo no tengo el nombre como lo manejan los científicos, pero en el campo es una cosa pequeña, y todavía más pequeño la mosca que hace este trabajo de la polinización. Esas cosas
no las ve cualquiera más que investigadores como tú o fotógrafos, fotoperiodistas, cineastas como el maestro Morales. ¿Qué decir de esa parte y de ese proceso donde, si me equivoco, ahí empieza el cacao? Ahí empieza la magia. Y muy importante también los productores. Ellos tienen el conocimiento de lo que pasa, ellos sí lo saben. Y la flor del cacao, como la conocíamos antes, era blanca, efectivamente, o verdosita, un verde tan clarito que tiraba blanco. Pero hay flores que también son rojas y rosadas. Eso es parte de la investigación que actualmente estamos realizando desde el Colegio de la Frontera Sur, que es esa selección de las variedades de cacao que hacen los productores como un primer paso de diversificación genética. Hay algunas variedades de cacao que las mazorcas son rojas y la florecita puede ser rosa o roja, pero son variedades que actualmente ya no se ven porque son variedades de cacaos muy antiguos. Tuvimos un proceso de erradicación de lo que es las variedades nativas, la variedad criolla, fue erradicada por cuestiones económicas y de productividad y en algunos lugares muy específicos, muy recónditos, todavía es posible encontrarlos, sí los hay, pero esas florecitas y su mosquita, que no solo es una, hay un género que es el principal, pero no es la única. Y sí es cierto, o sea, es admirable que con una cámara puedas retratar el momento de la magia en la cual las mosquitas van llevando de una flor a otra ese intercambio genético que permite el entrecruzamiento. El cacao no es una planta que la madre va a tener hijos igualitos, no va a suceder eso. En los madreados, como bien dijiste, están otras especies de plantas, pero también hay otras variedades de cacao y con uno que llegue que sea diferente, empieza ese entrecruzamiento. Entonces, en una misma planta puedes encontrar una mazorca de uno y una mazorca de otro. Una mazorca con almendra blanca y una mazorca con almendra morada. Y en una misma mazorca puedes tener blancas y moradas. Okay. Hay una parte del consumidor de chocolate, y lo decimos con todas sus letras. Hay personas que no tienen ni la menor idea de lo que están consumiendo y creen que están comiendo chocolate. Hay una cantidad de grasas y de azúcares que son altamente nocivas para la salud y lo decimos con todas sus letras. El chocolate real, el chocolate que se hace, que se cultiva, que se produce y se procesa en Tabasco, tiene las peculiaridades, las cualidades y las bonanzas de cualquier chocolate del mundo. La calidad del cacao tabasqueño. Para entrar en la ruta, para irnos al documental, háblanos de la calidad de nuestro cacao si hacemos un comparativo a nivel mundial. Mira, a nivel mundial se clasifican los países por el grueso de su producción cacautera. Entonces hay países que están catalogados como productores de cacao fino aroma. ¿Qué quiere decir eso? Que acceden a un mercado que paga un sobreprecio porque la calidad de sabor y de aroma, el producto final que van a obtenerse de esos cacaos de fino aroma va a ser excepcional, va a ser superior. ¿Sí? Ese mercado se llama el mercado del chocolate gourmet y México está clasificado dentro de la lista de países productores de cacao de fino aroma. Ok, entonces estamos en las grandes ligas, en el top 10 podemos decir. Sí, desafortunadamente no tenemos la producción, la cantidad, los volúmenes para poder abastecer ese mercado de manera consistente. Unos años hay más, unos años hay menos. Entonces, lo que nos está fallando aquí es el volumen de producción. Volumen de producción. Saludos África y si me equivoco es que Somalia. Es Ghana y Costa de Marfil, pero no les mande muchos saludos. ¿No? Okay. No, porque están sufriendo ahorita con esos. No. Ellos son los productores del 60% del cacao que se mueve a nivel mundial, pero tienen problemas muy serios económicos, sociales y ambientales. Bueno, Costa de Marfil ha estado aquí en Tabasco y ha estado en México como aliado de Tabasco en la Feria Internacional del Libro, por ejemplo, la última parte del año pasado, estuvieron con nosotros en el Ceiba y seguiremos siendo aliados, pero necesitamos con nuestra denominación de origen del cacao aquí en Tabasco, necesitamos ampliar esa producción y ese trabajo también depende de los investigadores, de los productores, de los agricultores y de quien le ponga interés económico también a esta situación. Doctora, permíteme ir con el maestro Morales en la recta final de esta parte del programa, Neil. ¿Qué decirle a la audiencia
cuando hay una cámara haciendo un trabajo. Hoy lo podemos ver con el cacao, pero cuando lo hicimos, cuando lo hicimos con Guanjá en nuestra edición anterior, cuando veo yo como habitante de una comunidad a alguien que está trabajando con una cámara, ¿a qué me invitas a mí como ciudadano? A mí como poblador de esta zona que es objeto de tu estudio, de tu trabajo como realizador de documentales. Sí, antes de eso, digamos, del poblador, el que va a ser retratado, también es responsabilidad del que llega con la cámara. Tiene que informarle a las personas cuál es el objetivo, es la parte ética de generar este tipo de productos, ¿no? Una vez que hay esa plática, esa conversación y ya todos estamos de acuerdo con lo que vamos a hacer, la persona, para este caso del género documental, pues tiene que hacer sus actividades cotidianas de una manera en la que sea, digamos, no se sienta acosado por las cámaras. Ellos tienen que realizar sus actividades, el camarógrafo, el documentalista es el que se va a encargar de los planos, las luces y todo. Entonces, ¿qué es lo que pueden aportar? Por supuesto, información, platicar un poco de, mira, en el día a día yo hago esto, lo hago de esta manera. Al final, el trabajo documental es eso, esa parte de la sociedad, sus actividades, su cultura, transmitirlo a través de imágenes. Entonces, ¿qué más? Que sea realista, no exagerar, no posar para la cámara de una manera, al menos que el documentalista te lo pida, ¿no? Okay. Pero la mayor parte de la responsabilidad es del que lleva la cámara, el otro solo debe actuar, vamos a decir, actuar sus actividades cotidianas, hacer hay que hace todos los días, que Correcto. no actúa, él Sí. es naturalito. Exacto. Okay. Ese es el reto. Ok, doctora, tenemos que despedir esta parte para poder mandar al documental para que veamos en pantalla el trabajo que se ha hecho tanto en la investigación como en la realización. ¿Con qué nos despedimos? Híjole, con un mensaje bien importante, que la gente siga sembrando, siga transformando, pero también siga comiendo, consumiendo, bebiendo y viviendo nuestro cacao tabasqueño. Esa está muy buena, bebiendo y viviendo el cacao tabasqueño. Muchas gracias. No olvidar los cosméticos también, que también tienen algo que ver con el Medicina, cacao. el cacao es medicinal. Medicina, cosméticos. Y creencias también. No. Sí, pero de eso tendríamos que hacer otro programa. Otro programa, pues tendremos que hacer un especial con la doctora Vania Cruz Palacios, investigadora postdoctoral en el Departamento de Conservación de la Biodiversidad en el Colegio de la Frontera Sur. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctora. A ustedes por la invitación. Siempre un gusto tenerte en casa. Gracias. Siempre un gusto. Maestro Neil Morales, ¿qué decir antes de que vayamos al documental? Que se queden a verlo porque vamos a conocer qué hay detrás de este espacio, de este recinto, al cacao, de la Casa Universitaria Cacao y Chocolate. Si quieren ver quiénes interfirieron, aportaron a este proyecto a través de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y por supuesto de otras instituciones asociadas, por favor, quédense. Gilberto, un placer. Doctora Vania, igual, gracias por venir. Gracias. Muchas gracias. A nombre de mis compañeras y mis compañeros que han hecho posible este espacio, le invitamos a ver el documental La Casa Universitaria Cacao y Chocolate. Recuerde, el próximo que tendremos dentro de 15 días es la Casa Universitaria del Agua. Así que quédese con nosotros. Esta es la emisión de hoy aquí en Latente, investigando la biodiversidad. Yo soy Gilberto Quesada. Gracias, cuídese mucho y páselo bien. Casa Universitaria Cacao y Chocolate es un espacio para salvaguardar el patrimonio cultural y natural del estado de Tabasco. Aquí se logra integrar turismo cultural, turismo accesible y gamificación en cada aspecto de la museografía y el recorrido. Esto es lo que hace única nuestra experiencia.
Bueno, el segundo aniversario para nosotros en Casa Universitaria de Cacao y Chocolate representa ya la consolidación de un trabajo que se ha hecho sostenido, sostenible en el tiempo y que ha costado mucho esfuerzo de todo el equipo Cachacacao. Estamos hablando de que la visión que tuvo el licenciado Guillermo Narváez Osorio, el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, para la creación de un museo que tuviera como objetivo la salvaguarda del patrimonio cultural y natural del estado de Tabasco, específicamente cacao y chocolate. Pues el cacao es un producto que identifica a Tabasco. El cacao lo usamos para muchos productos, para pozol, para chocolate, y como tabasqueño a nosotros nos da mucho gusto dedicarnos y continuar con esta vocación tabasqueña. Pues estamos en la hacienda San José, que pertenece a Río Seco del municipio de Cunduacán. Pues producimos cacao. Esta plantación tiene una historia de más de 65 años. Y durante 65 años con mi abuelo, mi papá, un servidor y ahorita mi hijo, mi familia, son las que están manteniendo la vida de la plantación y el esfuerzo, porque tiene uno que participar en la actividad económica de sus ancestros, sobre todo pues, apoyar en todo lo que lleva el cultivo, desde la recolección de la calidad de mazorca para hacer la plantita, hasta el cuidado y la cosecha, post cosecha, el fermentado, el preparado de los mejores granos. Y también nos enorgullece que le proporcionamos a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco el cacao, el cual es utilizado en el laboratorio de la División de Ciencias Básicas para producir aromas, aromas de chocolate, aromas de cacao, aromas de tierra, de hacienda. Y la verdad, pues, es muy emocionante dedicarnos a esto. A partir de que empieza este proyecto universitario de la Casa Universitaria del Cacao y el Chocolate, surgió la inquietud de contar con una sala interactiva y dentro de esta sala interactiva mostrar una parte correspondiente a los aromas asociados al cultivo del cacao y a la producción de chocolate. ¿Cómo le vamos a hacer? Y esa fue la primera pregunta. ¿Cómo le vamos a hacer para obtener de la tierra del cacaotal el aroma que caracteriza la tierra del cacaotal y que pueda estar en una presentación, en una forma que pueda manejarse? Obviamente no íbamos a llevar el costal de tierra, ¿no? Sino teníamos que llevar el extracto, la esencia. ¿Cómo le vamos a hacer para el cacao tostado? ¿Cómo le vamos a hacer para el cacao fermentado? Y los distintos aromas que se integran alrededor de todo este proceso que implica la vida alrededor del cacao y el chocolate, que pues es emblemática de Tabasco, ¿no? Yopsucap significa aromas de mi tierra. Quisimos poner un nombre que venga también de nuestra cultura representativa del estado de Tabasco, que es la Yocotán. El cacao nace en un ámbito, en un contexto aromático de por sí. La tierra de cacaotal, el cacaotal es un espacio aromático y desde allí, desde el proceso de transformación del cacao hasta el chocolate, están presentes estos aromas que nosotros hemos venido ya formulando a través de estos productos. Hoy en día, bueno, ya podemos tener en esta planta piloto un proceso estandarizado y algo muy importante de estos aromas. Están hechos dentro del ecosistema cacao. O sea, nada de lo que se usan dentro de estos aromas sale fuera de este contexto para que podamos nosotros decir que son productos orgánicos y que son productos que se generan con materia prima
de nuestra región. Del cacao hay un proceso que se llama extracción de manteca de cacao, que es la separación como tal del aceite de la manteca, que es de color blanco. Y el residuo es la cocoa, que es lo cafecito y se puede hacer polvo. Prácticamente nos dijeron, ¿a poco ustedes no pueden hacerlo? Y en ese momento dijimos, pues claro que se puede, ¿no? Si algo sabemos hacer es procesar, analizar, extraer los componentes de la materia, que prácticamente pues ese es el ejercicio de la química. Teníamos el material cotidiano, las condiciones y las instalaciones normales para el trabajo de un químico, y en función de eso y en función de esos recursos iniciales empezamos a experimentar, a jugar, ¿no? Y ahí vino esa parte muy bonita que es parte también del ejercicio de la química, empezar a ver cómo le muevo, qué le pongo, si lo caliento, si lo enfrío, si lo dejo reposar, si lo pongo en el refrigerador. Algo que nos sirvió también mucho es el recorrido a las haciendas cacaoteras, ver qué es lo que está pasando allí, y a partir de lo que nosotros pudimos recopilar en esta investigación de campo, nos permitió también reflexionar, pensar cómo podíamos nosotros aquí a nivel planta piloto o a nivel laboratorio llevar a cabo un proceso que nos permitiera extraer ese aroma de cacao fermentado. Y lo mismo con el chocolate, ¿no? Fueron procesos que tuvimos que ver tanto tradicionalmente y ver cómo nosotros a nivel de laboratorio y hoy en día en el nivel planta piloto podemos ya tener un proceso de elaboración. Y fue todo este proceso alrededor de 5 aromas principales, ¿no? La tierra de cacautal, el cacao fresco, el cacao fermentado, el proceso del tostado y posteriormente el chocolate, ¿no? El chocolate que a pesar de que es un aroma hasta cierto punto comercial, no nos gustaba el aroma comercial del chocolate porque lo sentíamos muy sintético y queríamos hacer un aroma que fuera más representativo del chocolate regional de Tabasco. ¿Por qué estos 5 aromas específicamente? Esto fue parte de la investigación que se hizo también y enfáticamente por parte del señor rector, el licenciado Guillermo Narváez, que fuera un espacio sensorial donde se pudieran poner a trabajar los sentidos, y el sentido del olfato es uno de los principales. Y bueno, ¿qué aromas para que se active esa parte, no? Y dentro de este proceso nosotros vimos que en el proceso de transformación son los 5 aromas que de una u otra manera destacan o que definen transformación del cacao al chocolate. Esta primera forma en la cual nos involucramos en el proyecto de la Casa Universitaria del Cacao y el Chocolate fue a través de los aromas, pero ya estando adentro nos dieron la oportunidad de meter un poco más estos conocimientos dirigidos al público en general en relación con la química involucrada en el cacao y el chocolate, los juegos que se tienen para armar las moléculas que están en una de las mesas de la casa. Los compuestos químicos responsables de los aromas, ¿sí?, que generan o que rodean al cacao y al chocolate. Sí, parte esencial, como por ejemplo la molécula de lo que es el ácido láctico. El ácido láctico es el responsable del aroma de fermentado, ¿no? Ese aroma es a veces muy desagradable para esto, pero es importante en el proceso de fermentación, ¿sí? O por ejemplo la molécula de la teobromina, que es el alcaloide responsable de que nosotros sintamos una cuestión de placer, ¿sí?, cuando disfrutamos, o de la que nos relaja cuando disfrutamos de un trozo de chocolate, ¿no? ¿Sí? O cuando sentimos ese aroma de chocolate, ¿sí? O también la fenilalanina. Esta molécula también es responsable de que nosotros sintamos el placer al disfrutar
un chocolatito en tacita o cuando disfrutamos de un chocolate, ¿sí? Porque es parte de las moléculas que actúan a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces nos dan ese placer, esa felicidad. Es parte de la contribución que nosotros propusimos y que ha sido bien aceptada también. Entonces fue como que una cuñita para también poder aportar más allá al contenido de la casa, lo cual pues también nos resulta a nosotros muy satisfactorio. Cuando visitamos por primera vez este lugar, vimos que era una casa que ya había perdido esa dignidad y ese valor arquitectónico que había tenido desde el siglo pasado. Y eso nos dejó muy claro, creo que fue lo que nos marcó. Cuando nosotros pusimos un pie por primera vez aquí, lo que acordamos desde el punto de vista arquitectónico era conservar y dignificar esta casa, restaurar los elementos compositivos que tenía de manera original a partir de los pocos que existían y de una foto que Lina nos proporcionó de los años 50 y dejar este muro, que es el muro, la ventana histórica, que es el muro original de la casa, como vestigio y como testigo de lo que había pasado aquí y cuál era su sistema constructivo y el material, que ya para las nuevas generaciones es algo inusual que se trabaje con ladrillo. Es un ladrillo bastante especial, más grande del que conocemos normalmente. En el inicio estaba en la coordinación técnica la doctora Graciela Burregar y ella fue la que dio las primeras directrices del proyecto en el diseño arquitectónico. Y a partir de las ideas que ya teníamos bosquejadas con la doctora Graciela fue que fuimos puliendo más, ¿no? Se utilizaron los diferentes programas como lo que es el AutoCAD para el diseño. Y ya en la parte tridimensional, pues uno de los retos más grandes era la topografía. La topografía del terreno era totalmente estallada. O sea, teníamos una pendiente de 7 metros. Entonces el modelo 3D nos ayudó muchísimo con estas cuestiones de comodidad, de ver cómo el espacio fluye para que las personas pues, puedan transitar todo el proyecto de manera cómoda. Porque si imaginan tener una escalera que suba 7 metros es una locura, ¿no? Entonces teníamos que utilizar sistema de rampas, sistemas de escaleras, obviamente. Pero algo que fue muy complicado sí fue esa parte, la parte topográfica. Entre lo que es la avenida 27 de febrero y lo que es Ignacio Ramírez. Esa diferencia topográfica de 7.25 metros aproximadamente, pues era un reto porque no queríamos rellenar, como se le llama coloquialmente, sino todo lo contrario. Y eso nos obligó obviamente a tener que hacer una revisión exhaustiva, venir muchas veces al lugar y determinar cómo iba a ser esta operatividad o esta sincronicidad del desplazamiento. Primero nosotros hicimos el planteamiento del diseño arquitectónico, que es lo que igual pues, era algo complejo porque teníamos un terreno que es de 7-8 metros de ancho por 50 metros de largo. Entonces esta estructura iba a ser algo compleja también. Para estructurar el proyecto, si no mal recuerdo, aquí hay 5 sistemas constructivos de losas, de cimentación. Entonces, bueno, en la parte del diseño arquitectónico fuimos definiendo en la parte de las sensaciones, las atmósferas, qué va primero. Ya teníamos definido que queríamos conservar el umbral histórico, que era el acceso principal. Lo queríamos conservar sí o sí porque pues, no podíamos simplemente deshacernos de esta parte. Teníamos que igual estar de acuerdo con el INAH para que el proyecto pudiera ser viable, ¿no? Porque si no ellos mismos iban a clausurarnos el proyecto. Entonces nos pusimos de acuerdo con el INAH para conservar la fachada histórica y parte del umbral histórico. Ya entendido esto, teníamos dignificar la casa, la fachada. No buscábamos que fuera una fachada contemporánea, sino todo lo contrario, ¿no? Que armonizara a como correspondía históricamente hablando. El segundo punto que consideramos sumamente importante es que cuando la gente visitara y pusiera un pie aquí en esto que denominamos, donde estamos platicando contigo, que es el umbral histórico, percibiera esa sensación de altura. No era un capricho arquitectónico, sino todo lo contrario.
era retomar cómo eran las construcciones y estas casas del siglo pasado o antepasado todavía, de 1800, en donde las alturas eran 4,50, 5 metros, que correspondían más a una respuesta a las inclemencias del ambiente, del calor que se percibe en esta región, y obviamente también tener esa sensación de las casas antiguas. Cuando estábamos ya trabajando, haciendo reuniones con los profesores, una de las inquietudes que teníamos o que se tenía era, bueno, ¿y cómo va a ser el recorrido? ¿Qué es lo que vamos a ofertar? Y teníamos claro dos cosas. Número uno, que buscamos que este recinto cultural fuera un recinto interactivo, que correspondiera nuevamente a las exigencias tecnológicas del siglo XXI. Y número dos, que el visitante, si nosotros hiciéramos en este momento un recorrido desde este punto, podríamos desplazarnos por toda la edificación sin interrupciones y llegar al mismo lugar. Esa es una idea de la cinta Moebius, donde no hay un principio y ni un fin, sino todo lo contrario, es un bucle, se va generando dentro del espacio. Y en estos recorridos sí vas a encontrar sensaciones, que es también la conexión que buscábamos. No solamente la experiencia cultural, la experiencia de conocer todo lo relacionado al cacao, sino la experiencia de la sensación corpórea. Es decir, en este recorrido encuentras diferentes alturas, te encerramos, te expandimos, te hacemos que tu mirada salga como fuga hacia el exterior, hacemos que tu mirada se concentre en puntos específicos dentro de la museografía, tenemos claros, tenemos oscuros, y eso obviamente genera una memoria que nosotros le llamamos una memoria espacial, que tiene que ver con los cacautales también. El área donde está la sala, la primera sala, que es donde están las infografías, es una sala que va envolviendo, el recorrido va envolviendo a la gente, ¿no? Entonces, aprovechar esas tonalidades de luz también y ese entorno que iba, por ejemplo, a la entrada podemos ver un muro de jícaras, o sea, a la entrada ves café, y ves tonos marroncitos, entonces ves paredes en tonos amarillentos, entonces todo que corresponda más o menos a eso, que va acompañado de las tonalidades. Un chocolate puede ser un chocolate blanco, un chocolate medio, un chocolate oscuro, amargo. Entonces, aprovechar todas esas tonalidades y todas esas gamas que se despliegan de ese tono, de ese color, para aprovecharlas en el grafismo. Y si te sirven para hacer un fondo o buscar ciertas imágenes para fondear o lo que sea, aplicarles esa tonalidad. Y que vayan de la mano unas a las otras, porque empiezas con un tono un poquito oscuro, vas dando la vuelta y entonces empiezas a encontrar gráficos o ilustraciones en esos mismos tonos. En esa parte hay un poquito más de luz, entonces ya podemos utilizar colores un poquito más vivos. En este caso hay una que se llama De Mesoamérica para el Mundo, que esa infografía fue exhibida en la Ciudad de México porque pasó como algo de divulgación de la ciencia, ¿no? Como de las destacadas. Entonces, esta tiene un poquito más de color, ¿no? Pero ya también la parte de luz nos permite jugar con más color, ¿no? Y ya que vamos llegando más acá, esa parte tiene mucho color porque hablas de la biodiversidad de lo que es el cacautal. Entonces, sí, ahí sí ya empieza a haber más color. En las que tocaron ser ilustradas, ¿no? Y las que no fueron ilustradas, sino fueron con un apoyo fotográfico, que esto también fue parte del Centro de Comunicación en la Unidad Central. Esa parte, había una chica de la que me auxilió muchísimo, una fotógrafa muy buena, Jenny Matías. También todo en conexión con personal de vinculación, que es quien tramitaba con qué otras áreas de la universidad. Entonces, sí, nos tocó hasta ir a las haciendas, no a tomar fotos. Hacer una infografía no es solamente una persona, es un trabajo en conjunto. ¿Quién recibe la información? ¿Quién le va dando la formita? ¿Qué ventaja tuve? Que cuando se me habló para esto, en el caso de Stephanie Mandujano, que fue la museógrafa, y el arquitecto Mondragón, me dieron mucha libertad. Siempre el trabajo de la museografía, y lo vimos acá en la Casa del Agua, era, miren, aquí imagínense que va a haber una estructura, imaginen que aquí va a estar el holograma, imaginen que aquí va a estar esta pantalla con todo lo que van a poder hacer, ¿no? Siempre es un proceso de imaginación. Y es hermoso ver cuando ya ves las fotos de cómo estaba y cómo resulta el proyecto.
Bueno, la museografía es muy bonita porque no es una sola cosa la que vas a ver, ¿no? Es cómo muestras la información. Entonces comenzamos con imágenes, comenzamos con olores y posteriormente ya vamos pasando a lo que te va provocando. De hecho, vas viendo imágenes, vas oliendo y de pronto empiezas a tocar, empiezas a probar. Es un recorrido muy completo el que hace Cacha Cacao y que termina con la parte inmersiva, ¿no? Toda la casa te provoca desde que tú entras, te provoca los sentidos. En Cacha Cacao van a poder ver que la mayor parte de lo interactivo recae en la parte tecnológica. Me gusta mucho este proyecto porque de hecho lo consideramos como que, híjole, así como que es algo muy, muy bonito, es algo que nos ha marcado muchísimo a todos nosotros aquí en el laboratorio, en el ExDevLab. ¿Por qué? Bueno, porque fue de cero, no había nada. Empezamos desde el inicio, cuando apenas estaba construyendo la casa, y bueno, ¿qué va a haber estos espacios? Con los arquitectos, mira, esta va a ser el área, Erika, ¿qué necesitas? Me decía el arquitecto, mira esta área, ¿qué es lo que propones? Bueno, yo necesito una área determinada porque los lentes van a estar aquí, necesitamos un espacio seguro. Este es el espacio que vamos a requerir para que tantas personas estén interactuando, se puedan mover con estas gafas. Entonces aquí me dejas un espacio de tanto por tanto, ¿no? para esa actividad. En esta otra área pues tenemos que poner unas TVs touch, son como unas tabletas gigantes para que jueguen, ¿no? Entonces todo esto, este software que se desarrolló y que se implementó en este hardware, pues va a funcionar muy bien. Pues entonces empezamos a plantear muchas apps muy, digamos que entretenidas, educativas, porque también tiene su punto especial, todas y cada una de ellas, de esa apropiación de conocimiento, ¿no? Ah, ¿no conoces el Cacotal? No, la gente llega y dice, no, pues no, nunca he ido. Pues te llevamos al Cacotal a través de un mundo virtual. Entonces, toda esta interacción, todos estos juegos, todos estos aprendizajes que se dejaron, que trabajamos junto con un equipo multidisciplinario, porque bueno, también tuvimos la valía y todo de los biólogos también, para bueno, que todos los contenidos, todos y cada uno, estuvieran bien validados, ¿no? Empezamos, no había nada, ni nosotros teníamos visto qué, y nos sentamos, y llamé a mis estudiantes y les dije, ¿quieren colaborar? Y ellos muy gustosos, sí, pues vamos todos juntos. El proyecto es totalmente universitario y me siento muy orgullosa de decirlo, que es 100% UJAL. Los muchachos trabajaron, contribuyeron a su universidad, a la sociedad. Que imagínate cuánto cuesta el desarrollo de una app, y que ellos, todo el talento de la universidad, de todos los que estuvieron involucrados, finalmente ellos ya están en el área de acción, están en el campo, ya listos, ya trabajando y haciendo el software que está siendo usado con este impacto y este corte también, porque tiene esta pedagogía, este aprendizaje, ¿no? La vinculación que hemos tenido con todas las áreas es muy enriquecedora, pero algo que hemos tratado de destacar es la participación de los estudiantes. De pronto, al encontrarse con proyectos nuevos, se integran, pero se integran y lo arropan. Entonces, esto es una invitación para que aquellos estudiantes de pronto que no saben a qué dedicarse, no saben a qué hacer, se acerquen a estos proyectos, porque al final vas a encontrar algo en qué encaminarte. El licenciado Guillermo fue muy enfático. Hay que defender, ¿sí?, el patrimonio del estado de Tabasco, sobre todo el cacao y chocolate. Ese fue el punto de inicio que detonó, que aperturó todo este trabajo. Si nosotros como Universidad Juárez Autónoma de Tabasco somos la máxima casa de estudios en el estado, teníamos que saber construir esto. Teníamos que saber amalgamar el conocimiento y que Cacha Cacao fuera una referente. Pues a mí me toca abrir la puerta y cerrarla, pero todo ese bagaje de los alumnos que me pueden dar un recorrido en español, en inglés, en francés, en italiano y en alemán, que hoy que estás grabando con nosotros tuvimos visitas ya de personas de Francia,
¿no? Que dio un recorrido en francés. Ayer tuvimos recorridos en inglés. El fin de semana nos fuimos en italiano. Entonces, eso es el trabajo en equipo. Y yo no lo tendría si la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco no fuera, ¿sí?, este gran referente a nivel estatal, regional y nacional. Yo creo que esta Casa Universitaria de Cacao y Chocolate fue un acierto en totalidad. Necesitábamos un espacio aquí. Un espacio como la Casa Universitaria de Cacao y Chocolate. No hay. Fue la primera que hubo, y con esta tecnología tremenda que hay, yo creo que fue un acierto en totalidad, porque tiene que haber un espacio donde, bueno, aquí en Tabasco es muy importante el cacao, nos representa. Decía, no hay cacao como el tabasqueño. Para mí ha sido como un círculo virtuoso en donde hay un orgullo, hay una identidad universitaria, hay un espacio para formar a las nuevas generaciones alrededor de algo que pues nos gusta. Felicitar a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y al señor rector por estas ideas, por este legado que está haciendo a la sociedad de Tabasco.